Hola, mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a presentar un reportaje especial que expone 5 casos reales en México donde mujeres, niñas, personas de la comunidad LGBTQ+, vieron gravemente vulnerados sus derechos. A través de estos casos, que incluyen feminicidios, crímenes de odio, violencia institucional y fallos graves en el acceso a la justicia, analizaremos qué derechos fueron violentados, cómo actuaron las autoridades y qué refleja estas historias sobre la realidad de violencia y discriminación en el país. Estos testimonios no solo evidencian fallas estructurales, también nos recuerdan la urgencia de construir instituciones que garanticen vida, seguridad, igualdad y justicia para todas las personas. Comenzaremos con el caso de Fátima Quintana. El 5 de febrero del 2015, Fátima Bariña Quintana Gutiérrez desapareció tras salir de la escuela en una comunidad del municipio de Lerma, Estado de México. Horas más tarde fue localizada sin vida en una zona boscosa. Las autoridades confirmaron que había sido víctima de un delito grave y su desaparición estuvo acompañada de múltiples irregularidades en la atención y en la investigación. Sus derechos violentados fueron que se vulneró su derecho a una vida libre de violencia, al quedar en evidencia la falta de protección para niñas en zonas rurales. También su derecho a la protección especial de la niñez, pues la respuesta de las autoridades fue tardía y desordenada. Su familia enfrenta desde hace una década irregularidades judiciales, violando el derecho a la justicia. El Estado negó durante años reconocerlos como víctimas indirectas, lo que constituye a la discriminación institucional. Incluso el hermano de Fátima murió por negligencia médica mientras estaban bajo protección, afectando el derecho a la salud y evidenciando un sistema colapsado. Ahora el siguiente caso. Ulises Nava, crimen de odio en Aguascalientes 2023. El 8 de junio del 2023, Ulises, un joven de 25 años, integrante de la comunidad LGTBQ+, fue asesinado en Aguascalientes. Su cuerpo fue encontrado con señales de violencia extrema. Organizaciones civiles señalaron que el caso tenía características de crimen de odio por orientación sexual. La familia denunció desde el inicio la falta de perspectiva de género y de diversidad sexual en la investigación. Aunque el caso generó protestas, la carpeta de investigación permaneció estancada durante meses. Sus derechos a la vida e integridad personal fueron arrebatados de forma brutal. La negatividad inicial de las autoridades a investigar como crimen de odio violó su derecho a la igualdad y no discriminación. La carpeta de investigación registró retrasos y omisiones, negando el acceso a la justicia. La ausencia de medidas de prevención en una región con antecedentes de ataques vulneró el derecho a vivir libre de violencia. Al no reconocer el móvil discriminatorio, se negó también el derecho a la visibilidad de los crímenes contra la comunidad LGBTQ+. Ahora hablaremos sobre Lesbi Berlín Rivera Osorio. El 3 de mayo del 2017, Lesbi fue localizada sin vida dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una caseta telefónica, el Instituto de Ingeniería, con un cable alrededor del cuello. Inicialmente, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México calificó su muerte como homicidio simple doloso por emisión, alegando suicidio o que la víctima se había asfixiado en presencia de su pareja. Sin embargo, peritajes independientes realizados con apoyo de la OCNF identificaron que las lesiones en su cuerpo no correspondían a mecánicas suicidas. No era posible la suspensión del cuerpo como para simular un suicidio y habría evidencia de forcejeo. Finalmente, el 18 de octubre del 2017, un tribunal reclasificó el caso como un feminicidio agravado, reconociendo que había sido un asesinato y no un suicidio. Este crimen provocó movilizaciones estudiantiles, denuncias y protestas en la comunidad universitaria, exigiendo verdad, justicia y castigo al responsable. Se violó el derecho a la verdad, al manipular la narrativa oficial del inicio. La negligencia en la investigación violó su derecho al debido proceso y a la justicia. Las filtraciones de información personal y el discurso que culpabilizaba a la víctima atentaron contra su dignidad y derecho a ser revictimizada. La falta de perspectiva de género reveló la discriminación institucional hacia las mujeres víctimas de violencia. Ahora hablaremos de Jocelyn Páez. En agosto de 2025, Jocelyn Páez, una mujer trans de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, fue víctima de violencia física en la vía pública. Resultó gravemente herida y murió días después en un hospital.
Organizaciones y activistas locales calificaron su asesinato como un transfeminicidio y crimen de odio. Ese es solo uno de los múltiples ataques documentados en 2025 contra personas trans en México. Según organizaciones civiles, el número de este tipo de asesinatos sigue creciendo. Sus derechos vulnerados en este tipo de casos son: su derecho a la vida e integridad fue arrebatada por un ataque motivado por transfobia. El crimen evidenció una grave violación al derecho de la igualdad y no discriminación. La ausencia de medidas de protección hacia las personas trans vulneró el derecho a vivir sin violencia. La investigación careció de enfoque de identidad de género, afectando el acceso a la justicia. Finalmente, el caso de María Guadalupe Martínez, mujer otomí del Estado de México, sentenciada en 2025 a 50 años de prisión. Durante su proceso no contó con intérprete ni acompañamiento adecuado. Su derecho violentado fue una defensa adecuada y el debido proceso fue ignorado desde el primer día. Un ejemplo claro de cómo las mujeres indígenas continúan enfrentando barreras lingüísticas y culturales dentro del sistema penal. Ahora, como despedida, quiero hacer hincapié que estos 5 casos queda claro como la violencia, la impunidad y la discriminación no son hechos aislados, sino fallas profundas dentro de las instituciones que deberían protegernos. Cada historia nos recuerda que detrás de los expedientes hay familias que buscan verdad, justicia y dignidad. Como sociedad, no podemos normalizar estas violencias ni permitir que los derechos humanos sigan siendo un privilegio y no una garantía. La memoria de Fátima, Ulises, Lesbi, Jocelyn y María Guadalupe nos exige no guardar silencio, informarnos, señalar las injusticias y exigir instituciones que actúen con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. Es parte del camino hacia un país más seguro y más humano. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.